Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar. Tal sufrimiento por mí llevó. Gracias por acompañarnos. Estamos en el análisis del libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna está ubicada ahí en el mapa, vea la flecha arriba de la ciudad de Éfeso, al norte de la ciudad de Éfeso. Esmirna era una iglesia pobre, pero que en el fondo era rica, y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a leer la escritura. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a proceder al análisis guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre, pedimos en esta ocasión que tú nos sigas bendiciendo para entender tu palabra. Gracias por haberla dejado, Señor, porque nos anima a nosotros también. Y sabemos que a los hermanos en aquel tiempo también fueron animados por tu palabra. Guíanos a toda la verdad y a fortalecernos, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. La ciudad de Esmirna, amados hermanos, era una ciudad que competía con la ciudad de Éfeso. También era un puerto marítimo. Esmirna también era una ciudad hermosa con muchos templos. Y al ser un puerto marítimo, se peleaba el transporte de las cargas que viajaban del lejano oriente hasta Roma y todo el imperio. Era una ciudad favorecida por el imperio porque era leal. Desde que fueron conquistados por los romanos, esta ciudad se rindió y le juró lealtad al imperio romano. Llegó a ser centro del culto al emperador y por tanto era el eje central de donde partía la persecución hacia los cristianos en aquellos tiempos. Vemos las ruinas de lo que hay en la ciudad o en la área de Esmirna. Esos edificios que posiblemente fueron hermosos, edificios de templos, de administraciones de gobernantes, de baños públicos y de otros tipos también. Hoy se le conoce como la ciudad de Izmir en Turquía. Es un importante puerto hasta el día de hoy para el país de Turquía. Esta es una fotografía de la moderna ciudad de Esmirna. Vemos una ciudad muy moderna. Y vamos a entrar en el mensaje. Dice Jesucristo que Él es el primero y el postrero. Esto, amados hermanos, muestra la deidad de Cristo. Cristo, amados hermanos, utiliza una frase que es un símbolo de la eternidad. Manifestar que eres el primero y el último es como cuando alguien dice
yo aquí doy la primera y la última palabra. Está diciendo que Él tiene autoridad, que Él es todo. Y la eternidad es un atributo de Dios. Así que, como se está hablando de Cristo, debemos concluir correctamente que Cristo es Dios. Porque Cristo tiene atributos de la deidad, de la eternidad. Jesús no es un ángel como algunos andan diciendo. Jesús no es un arcángel. Jesús es Dios mismo. Los ángeles no son eternos. Ellos fueron creados en algún momento del tiempo. Los arcángeles tampoco son eternos. Ellos también fueron creados en algún momento de la eternidad. Pero Jesús no fue creado. Jesús es eterno. Dice Jesús que Él es el que estuvo muerto y vivió. Cristo, amados hermanos, fue quien murió y resucitó. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Y necesitamos entender que el que está hablando es alguien que murió y había resucitado. Ese fue Jesús. Así que la persona que está hablando es fácilmente identificable por estas características que el texto muestra. Esa persona que murió y vivió dice esto. Esto nos dice que Jesús va a hablar. Jesús va a manifestar algo y Él desea y Él espera que nosotros pongamos atención. Este mensaje, al llegar a Esmirna, quería llamar la atención de cada uno de los cristianos que estaban sufriendo. Y Él espera que ellos, al igual que nosotros también hoy, pongamos atención a lo que Él va a decir. Esto, amados hermanos, es algo que hoy en día no sucede. La gente no quiere escuchar a Jesús. La gente quiere escuchar a los hombres que les hablen bonito, que les hablen de prosperidad, que les hablen de mejorías materiales. Pero Jesús, amados hermanos, tiene otro mensaje. Dice el versículo 9, yo conozco. Y esto, amados hermanos, habla también de la deidad de Cristo. Esta expresión, yo conozco, nos habla de la deidad de Cristo. Es un símbolo de omnisciencia. Esto es una forma de omnisciencia. Es la capacidad de conocerlo todo. Y solo Dios puede conocerlo todo, amados hermanos. ¿Cómo es que Jesús puede conocerlo todo? Solamente porque Jesús es Dios. Si Jesús conoce todo, por tanto, Jesús es Dios. ¿Y qué es lo que conoce Jesús? Bueno, dice que a los cristianos de Esmirna conoce sus obras, su tribulación y su pobreza. Jesús conoce lo que hacemos por Él. Jesús conoce todo lo que los cristianos de Esmirna habían hecho por su obra. También conoce de las angustias que ellos pasaban y los padecimientos por serle fiel. Sabía Jesús que ellos eran perseguidos. A Jesús, hermanos, no se le escapa nada. Jesús, amados hermanos, conoce las angustias, tribulaciones y padecimientos por serle fiel. Esta palabra de angustia y padecimientos es una palabra que se refiere al proceso de la prensa de aceite. Es una palabra sacada de esta idea. Es la misma idea cuando las semillas o los frutos de la oliva son puestos y majados por grandes y pesadas piedras. Los cristianos también, amados hermanos, son pasados por las pruebas de una u otra manera para sacar el delicioso fruto que es necesario y agradable a Dios. Así que, amados hermanos, cuando usted esté en pruebas y en dificultades por el nombre de Cristo, sepa que usted está produciendo fruto que Dios agrada.
Lo tercero que Jesús conoce de los cristianos de Esmirna es que ellos eran pobres, pero ricos a la vez. Dice el texto que Jesús conocía su verdadera riqueza, y es que eran ricos en lo que realmente importaba. Podemos ser pobres en este mundo, con pocas cosas materiales, con dificultades para llenar nuestras necesidades y las de nuestra familia. Pero si estamos con Cristo, amados hermanos, realmente tenemos lo que importa. Tal vez no tenemos una familia terrenal, pero somos parte de la familia de Dios. Posiblemente nuestra familia terrenal nos desprecia por ser cristianos fieles, pero tenemos una familia en Dios que nos ama y nos comprende. Tal vez estamos dificultados con nuestro trabajo también que tenemos, pero el cristiano entiende ahora que tiene un trabajo más sublime, aunque no pagado, de predicar el evangelio de Cristo y ganar almas. Posiblemente nuestros vestidos no son de los de mejor marca, posiblemente nuestros vestidos no eran de lo mejor. En la antigüedad, amados hermanos, la vestimenta entraba entre las riquezas de los hombres y mujeres. Posiblemente los cristianos de Esmirna no lucían vestimentas lujosas, pero tenían vestidos de justicia. Posiblemente los bolsillos vacíos era lo que predominaba entre los cristianos de Esmirna, pero sus corazones estaban llenos de gozo y de amor en Cristo. Aquellos cristianos eran perseguidos, pero eran dignos del reino porque eran bienaventurados, porque eran perseguidos por el nombre de Cristo, y su entrada al reino de los cielos iba a ser sin obstáculo. Posiblemente sus cuerpos físicos estaban en peligro de muerte, pero su alma estaba segura en Cristo. Posiblemente eran blasfemados, maltratados, odiados, pero en el cielo se les rendía esa alabanza de ser fieles. Posiblemente en el cielo sus nombres ya estaban siendo escritos en el libro de la vida. Posiblemente tenían el mundo en contra, pero Dios estaba con ellos. Y aquí se cumple lo que dice Romanos 8:31, que los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Así que si usted, amado amigo y amado hermano, todavía está dudando de que Dios puede hacer grandes cosas en su vida, se siente pobre, se siente que nadie lo ama, rechazado, usted necesita buscar las cosas que realmente importan, las cosas espirituales. Recordemos lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo cuarto que aprendemos de este versículo 9 es que ellos sufrían la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Este es un simbolismo, amados hermanos, puesto que los judíos habían dejado de ser los principales perseguidores. Esto es un simbolismo. Aquí el judío o los judíos era el imperio romano y todo perseguidor de los cristianos. Los judíos, quienes eran un pueblo supuestamente religioso y conocedor de la voluntad de Dios, se habían convertido en el enemigo no solamente de Cristo y de los apóstoles, sino de todos los cristianos. Por eso fue que rechazaron a Jesús, rechazaron a los apóstoles, rechazaron a Esteban y a muchos otros, porque ellos, a pesar de ser religiosos, estaban cegados con su orgullo. Este simbolismo se refiere al imperio romano. Sus acciones denotan lo que son en verdad. Son servidores de Satanás. Lo que ellos hacen
lo hacen cegados por Satanás. Entre tales enemigos habían gobernadores, religiosos como sacerdotes, no solamente judíos, sino también paganos, y esto era lo que producía o avivaba la persecución contra los cristianos. El versículo 10, Jesús les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús les advierte que ellos no debían tener miedo de nada. Jesús les advierte que aún faltaba más, amados hermanos. Aún faltaba más del sufrimiento y las persecuciones. Y les dice: no deben temer. Les dice que el enemigo iba a aumentar su ataque, así como se aumenta la temperatura del fuego para aumentar el calor y la presión sobre el oro, para que el oro sea bien refinado, para que el oro sea puro en sí mismo. Amados hermanos, el diablo, dice Jesús, es lo segundo que aprendemos. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esto, amados hermanos, no es algo literal. Si esto fuese literal, amados hermanos, los que abogan por una interpretación literal del Apocalipsis tienen problemas. ¿Por qué? Porque no dice que serán los hombres, sino que el diablo. El diablo no va a echar a nadie a la cárcel. El diablo, este simbolismo, el enemigo, echará a algunos de vosotros en la cárcel. El enemigo siempre está detrás de la persecución. Siempre está atrás, utilizando a otros para sus propósitos. No debemos de ver al hombre, sino a Satanás. Y esto lo sabía Jesús cuando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús veía a Satanás detrás de aquellos hombres que lo estaban crucificando, que lo habían entregado para morir. Jesús amaba a los hombres, aun aquellos que lo llegaron a buscar su muerte. Jesús les dijo: perdónalos. Jesús sabía que Satanás era el que estaba detrás de todo esto. Lo siguiente que dice Jesús, lo tercero que aprendemos de este versículo, es que ellos van a ser probados. Esto es una referencia a las pruebas, a las dificultades que iban a pasar por ser fieles. Y esto nos recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser probado. Usted va a ser probado, tu fe va a ser probada y vas a pasarla muy feo. Prepárate. Esa era la intención de Jesús, no asustarlo, sino prepararlo. Pero Pedro no entendió de qué le hablaba Jesús. Porque es en la prueba que se mide la fe. En la prueba, o sea, en el fuego, amados hermanos, se sabe si aquello es oro o un metal corriente. En la antigüedad, cuando alguien pagaba con oro, lo primero que hacía el que recibía el oro como paga era ponerlo al fuego. Lo calentaba, le aplicaba el proceso de fuego para saber si lo que le estaban dando era realmente oro. Jesús, amados hermanos, necesita saber si nosotros realmente somos sus siervos a través de las pruebas. Pero las pruebas no las envía a Él, ni las tentaciones. Las tentaciones y las pruebas son parte de la vida cotidiana de todos los hombres, sean cristianos o no. Lo cuarto que aprendemos de este versículo 10 es que Jesús dice que debían de ser por 10 días. Esta tribulación iba a ser por 10 días. Aquí nuevamente los literalistas
tienen problemas o enfrentarán problemas al decir que van a ser echados por 10 días. Ah, qué fácil, Satanás me echa 10 días a la cárcel y salgo y ya tengo la vida eterna. Esto no es así, amados hermanos. Esto es un simbolismo. El 10 es un simbolismo, es un periodo corto de tiempo. Esto simboliza, amados hermanos, que la tribulación por la que iban a pasar los cristianos de Esmirna iba a ser limitada y corta, no iba a ser de larga duración. No hubiese sido lo mismo que Jesús hubiera dicho que la tribulación iba a ser por 10 años o 20 años. Eso hace una gran diferencia. La tribulación es corta, aun que dure toda nuestra vida, porque tendremos nuestra eternidad para gozar con Cristo. Así que, amados hermanos, no tengamos temor de ser probados. El versículo 10 nos enseña algo más. Dice que debían ser fieles hasta la muerte y Él les dará la corona de vida. Ser fiel hasta la muerte, amados hermanos, era lo que Jesús les iba a pedir, aunque eso les llevara a la muerte. La promesa de Jesús, amados hermanos, no es liberarlos de los problemas, no es liberarlos de los problemas económicos, de la persecución, de las enfermedades. La promesa de Jesús es liberarlos de la muerte espiritual. La promesa es darles vida eterna, esa corona que es la vida eterna. La victoria, amados hermanos, no se obtiene sin sufrimientos. La victoria no se obtiene sin pasar por el fuego. Tenemos que ser probados. Pero recuerden que las pruebas son parte natural de la vida. Enfermedades, dificultades, persecuciones, burlas por ser cristianos. Tómese el tiempo de leer 2 Timoteo 3:12, donde Pablo le dice a Timoteo que es necesario pasar por tribulaciones si queremos entrar a la vida eterna. El versículo 11 nos da la promesa. Jesús les da una promesa a los cristianos de Esmirna y a nosotros. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, la primera muerte, amados hermanos, es la que experimentamos en nuestro cuerpo físico. Es la que usted y yo hemos visto en otras personas. Pero la segunda muerte es muy distinto. La segunda muerte se refiere a una separación de Dios, porque la muerte significa eso, a eso se refiere la muerte, separar el cuerpo del espíritu. Entonces el cuerpo, al separarse del espíritu, cae y está muerto y comienza a descomponerse. Nosotros, amados hermanos, debemos entender que hay una segunda muerte. El libro de Apocalipsis 20:20 nos dice que es el lago de fuego. Ahí será la segunda muerte. ¿Por qué una muerte? Porque estaremos separados de Dios por la eternidad. Así que, amado hermano, amado amigo, entienda que después de esta vida aún queda una segunda muerte. Pero a los que son vencedores no sufrirán tal muerte. Esa es, recuerde, la separación eterna de Dios, un lago de fuego. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 20 al 14. Perdón, 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego, amados hermanos, aquí llamado, también se le conoce con la palabra de infierno. Muchos quieren negar la existencia del infierno, pero es inevitable porque ahí está.
y aparece con otro nombre. Y Jesús nos promete librarnos de esa muerte si nosotros permanecemos fieles, aunque eso nos cueste la muerte física. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo estudio con el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Que Dios los bendiga. Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar, al sufrimiento por mí.